¿Sí se oye claro? Sí, se escucha muy bien. Ok, muy bien. Pues sí, efectivamente, vamos a, a tener el mensaje de hoy que se llama retener la sana doctrina. Vamos a dar gracias, hermano. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos en tu nombre para tu gloria, teniendo esta reflexión de las Escrituras. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo para que en cada uno de nosotros nos lleve a esa edificación que tanto necesitamos, que tanta falta nos hace. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es, hermanos. Vamos a ver esta parte, esta segunda parte del capítulo 1 de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Esta segunda carta en donde se resalta precisamente esa exhortación, retén la forma de las sanas palabras. Para poner un poquito de contexto en esta carta, pues dicen los eruditos, ¿verdad?, que es la carta final de Pablo. Ya no iba a escribir una tercera a Timoteo, ya no iba a escribir una segunda de Tito, ya era la última. Pablo estaba condenado a morir, lo menciona ahí más adelante, lo vamos a ver en los estudios que veamos, en las predicaciones que veamos más adelante. Y estaba en esta situación, en la cárcel. Estaba preso él, pero el evangelio no estaba preso. Él estaba viviendo sus últimos días, pero el evangelio es eterno. Él estaba preocupado por ver cómo las personas y los falsos profetas estaban en la calle predicando cosas falsas. Pero en el corazón de los creyentes estaba el Espíritu Santo, gritando esa gran verdad que nadie ha podido ocultar desde que la profecía se cumplió y Jesucristo nació y estuvo aquí, se hizo carne y estuvo con nosotros. Nadie ha podido ocultar eso, hermanos, ¿sí? Entonces, bueno, pues no deja de ser un testamento espiritual que le dejó Pablo a Timoteo, ¿sí? Y pues yo pienso que teniendo él mucha gente que le ayudaba, bueno, al menos en esos momentos sí había algo de abandono, pero hay algunas partes en donde él estaba en la cárcel, estuvo en la cárcel anteriormente, aparentemente esta era su segunda vez que estaba ahí en Roma encarcelado, sí, pero él ya había hablado, él decía, Lucas está conmigo. Él también decía, tráeme a Marcos porque me es útil. Sin embargo, en esta segunda epístola se la dedica a Timoteo. Él tenía una relación estrecha, había estado en el ministerio acompañado de Timoteo, y hay unos versículos que están ahí en la Biblia que más o menos nos pueden indicar el por qué escribe esta segunda epístola a Timoteo. Está en Filipenses, capítulo 2, versículo 19 en adelantito. Si me permiten leerlo, dice Pablo, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y aquí vienen estas características del Timoteo amado. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Sí? Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Estaba muy convencido Pablo, muy compenetrado con la labor de Timoteo. Dice, pero ya conoce los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio.
Entonces había estado en el caminar de Timoteo, conocía los sentimientos de Timoteo y precisamente es escogido por Pablo para dejarle esta herencia espiritual, estas exhortaciones, estas recomendaciones, ¿sí? Y bueno, pues estaba él frente al abandono también, porque pues como dijimos, sus compañeros lo habían dejado solo. Sin embargo, dentro de ese abandono también había regocijo porque Onesíforo fue a buscarlo, sí, lo reconfortó, lo vamos a ver aquí más adelante. Y bueno, pues era la preocupación por Pablo de esta predicación del evangelio, este tesoro que tenemos, ¿sí? Es importante mencionar, ¿verdad? Que pues Pablo tenía confianza en Cristo, como lo vamos a ver, confianza en Dios, en su poder, ¿sí? Porque bueno, pues escrito está, ¿verdad? Aún si los discípulos callaran, dice la escritura, las piedras clamarían por aquel bendito que viene en el nombre del Señor. Sin embargo, bueno, pues había que delegar, que confiar en alguien, que transmitir para la siguiente generación. Sí, hacía más o menos 60 años, Jesucristo les había dicho, ¿sí? Id y proclamar el evangelio y que guarden las enseñanzas que han recibido de mí. Habían pasado ya 60 años de aquellas frases, de aquellas palabras, y hoy Pablo estaba encomendando lo mismo a Timoteo, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a leer estos versículos, si tienen ahí su Biblia, vamos a leer esta parte final del capítulo 1, de los versículos 12 al 18. Y dice, por lo cual, asimismo, padezco esto. Entonces se estaba refiriendo, ¿sí?, al evangelio que había sido encomendado a él de parte de Dios y a lo que él estaba sufriendo ahí en la cárcel. Sin embargo, él dice, pero no me avergüenzo. Como lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Que le decía a Timoteo, no te avergüences de mí, como lo cantamos hace un momento. No seré yo avergonzado. Todos los que creemos en Cristo, ¿sí? No seremos avergonzados. Dice, porque yo sé a quién, es importante aquí, dice, a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédele el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. ¿Sí? Esta es lo que vamos a tener hoy para reflexionar. Es la parte final de la vida de Pablo, ¿sí? Él había vivido en todo ese tiempo, en sus viajes misioneros, ¿sí? Todo ese tema, todos esos temas relacionados con la sana doctrina, con el ataque a la sana doctrina, en las iglesias que pues él había estado, que él había levantado, que él había visitado, ¿sí? En todos sus viajes misioneros, ¿sí? Por ejemplo, bueno, cuando estuvo en Colosas, dice, no permitan que nadie los haga cautivos por medio
de filosofías y vanas sutilezas, ¿sí? Cuando estuvo con los filipenses, les dice, allí hay muchos que son enemigos de la cruz. Cuando estuvo con los gálatas, dice que no regresen más a las obras de la ley. Hay que recordar que había ahí problemas de gente que quería judaizar el evangelio, ¿sí? En Tesalónica, el problema de que, oye, pues hay algunos que dicen que el día del Señor ya llegó, ¿sí? Entonces, pues la palabra de Dios ha sido siempre atacada desde aquellos tiempos. El primer ataque, todos sabemos, fue precisamente en el jardín del Edén, cuando Dios dice, si comes de esta fruta, ciertamente morirás. Y ahí la serpiente ataca esa verdad y les dice, no morirás. Así, claramente todo lo contrario, ¿sí? Y así sucesivamente vemos cómo en toda la historia ha sido atacada la palabra, la sana palabra. Inclusive, inclusive la misma palabra cuando es sacada de contexto se puede convertir en algo peligroso. Sí, hay que recordar en las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo, Satanás se le aparece y le dice, lánzate, lánzate y escrito está, los ángeles estarán ahí contigo y no permitirán que tu pie tropiece. Hermano, eso sí está en la escritura, pero está sacado de contexto. Está sacado de contexto, le dice Jesucristo, sí, pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y es el peligro, sí, cuando no se tiene una sana doctrina, se escuchan cosas que a veces vienen en la Biblia, pero que son sacadas de contexto y de alguna manera no hay una enseñanza fiel de lo que son las escrituras. Esa era la preocupación de Pablo. Eso era lo que él se había enfrentado toda su vida y ahora dejaba a Timoteo con esta encomienda, con esta herencia, ¿sí? De cómo él debía enfrentar estos asuntos, ¿sí? Nosotros sabemos, sin embargo, que la palabra de Dios es poderosa por sí sola, ¿sí? Dice la escritura, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, ¿sí? El salmista agradecía a Dios diciéndole, has engrandecido tu palabra, ¿sí? Y tu nombre sobre todas las cosas. La palabra es poderosa. Ahora, imagínense la palabra junto con el poder del Espíritu Santo. Crea esa maravilla, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo en la palabra de Dios entra a nuestro corazón y transforma, regenera y nos da ese nuevo conocimiento, ¿sí? Ese nuevo nacimiento para abrazar la cruz del Calvario, para pedir perdón, para enderezar nuestros caminos, para regenerar nuestra vida, dice la palabra de Dios, así como descienden de los cielos la lluvia y riega la tierra, hace germinar, produce fruto y alimento, así la palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La poderosa palabra de Dios con el Espíritu Santo, ¿sí? Con ese poder para salvación, hay que recordar, ¿verdad? El Evangelio, poder de Dios para salvación, ¿sí? Este mensaje que yo doy, estas palabras que yo doy, por sí solas, tal vez puedan no significar nada, pero cuando el Espíritu Santo, ¿sí? Unge esta palabra que tú estás escuchando, entra a tu corazón, te da ese entendimiento, te da esa edificación, te trae esa convicción. ¿Quién es Dios? ¿Quién eres tú? La necesidad que tenemos de Él, lo frágiles que somos, su grandeza, su poder, su amor, su misericordia, su compasión para con nosotros los pecadores.
No se te olvide, hermano, ¿sí? Esa es la tarea, esa es la tarea. Recuerda que escrito está, dice, te llevaré a una tierra donde fluye leche y miel. Esta es la tierra. De aquí, hermano, de aquí fluye leche y miel. Aquí nunca vas a estar solo. Aquí vas a encontrar refugio. Aquí vas a encontrar amor. Aquí vas a encontrar la obra de Cristo para ti, para mí, por mí, ¿sí? Lo que hizo, lo que se entregó. Esta es la palabra, esta es la encomienda. Retén la sana palabra, retén la sana doctrina, ¿sí? Entonces, este era el encomienda. Y la confianza que tenía el apóstol Pablo, versículo 12, ¿sí? Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, ¿sí? Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esa confianza tenía en que en quien él había creído, le había entregado este tesoro que es el evangelio, y sin más nada, así tal cual como estaba, eso mismo estaba él entregándole a Timoteo. Él tenía esa confianza en ese poder de Dios para guardarlo, ¿sí? Así como dice la Escritura, que Dios es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria y con alegría. Así es, hermano. Entonces, esto era lo que él había recibido, lo vemos a veces en la comunión, en Corintios, capítulo 15, cuando lo repite Pablo, porque yo les enseño lo mismo que recibí, ¿sí? Entonces, esa es la confianza, eso es lo que recibió, ¿sí? Entonces, esa era la certeza que él tenía. En el versículo 13 nos dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste y la fe y amor que es en Cristo Jesús. Ese retén, ¿sí? Es una orden imperativa, ¿sí? Que está ahí. No era opcional, no era opcional, ¿verdad? No era, Timoteo, si tú crees que es bueno que retén, no, era una orden que había que cumplir. Y esa se junta con la primera palabra del versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿sí? Esta situación pues era precisamente para la preservación de la predicación del Evangelio, ¿sí? Tratar de crear confianza en Timoteo de los peligros que hay cuando dejamos apagar la llama la, que tenemos dentro, ¿verdad? Así como lo veíamos la semana pasada con José Luis García, que le decía a Pablo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Cuando nacemos de nuevo, recibimos esos dones de Dios para la proclamación del evangelio, recibimos esa verdad, ¿sí? Para retener y para guardar, ¿sí? Todo, todos los que somos cristianos tenemos dos teologías. La teología confesional, que es lo que decimos, y la teología funcional, que es lo que hacemos. Y tenemos que tener cuidado de tener un perfecto equilibrio entre lo que decimos y lo que hacemos, que nuestro testimonio respalde lo que nosotros proclamamos, que nuestro testimonio hable por nosotros mismos de lo que nosotros creemos, ¿sí? Pablo era un perfecto modelador del evangelio. Él decía, yo sé en quién he creído, y modelaba el evangelio perfectamente. Hubo una ocasión en que hasta confrontó a Pablo cuando Pablo había tenido ciertas actitudes que no eran congruentes con lo que en aquel tiempo se estaba proclamando, se estaba viviendo, se estaba desarrollando en la iglesia, ¿sí?
Entonces, nosotros, así como hacemos énfasis en lo que es la sana doctrina, también hacemos énfasis en la manera de modelar esa sana doctrina, en la manera de llevarla a la práctica, ¿sí? Ya Pablo se lo había recordado a Timoteo en la primera carta que le escribe. Le dice, ten cuidado de ti mismo, ¿sí? Y de la doctrina, persiste en ello, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado y siempre estar bien conscientes, hermano, de lo que estamos leyendo para poder llevar todas esas enseñanzas a la práctica. ¿Sí? Venía esto directamente de Jesús, ¿sí? Para que proclamen el evangelio y les enseñen a guardar todo lo que han recibido de mí, ¿sí? Entonces, ese es el compromiso, ¿sí? Pero no solamente era el compromiso de allá de Pablo cuando recibe el evangelio y lo proclama, ni de Timoteo cuando lo recibe, es un compromiso que hoy en día tenemos tú y yo cuando recibimos este legado, este evangelio, esta verdad, ¿sí? Tenemos ese compromiso de transmitirlo hacia la siguiente generación. Era lo que estaba haciendo Pablo, ¿sí? En las carreras olímpicas, creo que se llama entregar la estafeta o algo así, ¿sí? Cuando son las carreras con relevos, le tiene que entregar uno al otro la estafeta, y luego el otro tiene que correr y entregársela al otro y al otro y así sucesivamente hasta completar un ciclo, ¿sí? Entonces, así estamos, de Pablo a Timoteo y así ha sido por todos los años hasta ahorita, hasta ti y hasta mí y así va a seguir. ¿Cuántas generaciones? Las que permita el Señor hasta que venga Él, ¿sí? Ahorita ese es nuestro compromiso, transmitir a las nuevas generaciones la sana doctrina. Bendito Dios que nos da ese compromiso. Tenemos por delante de nosotros a los hijos de Irving y Mayela. Tenemos por delante de nosotros a Emiliano. Tenemos por delante de nosotros a Silas David y a todos esos niños que hoy ya forman parte aquí, gracias a Dios, con sus padres en la iglesia, y a ellos les tenemos que modelar el evangelio. Hay que recordar que en las presentaciones que hemos tenido, lo que nos dijo el pastor José Luis García, no nada más es, ay, sí, qué bonito, no, yo le tengo que moldear. Él se va a fijar en sus papás, pero también se va a fijar en nosotros, cómo modelamos el evangelio, hermano, ¿sí? Entonces, esa es la herencia que se ha ido pasando de generación en generación. Por eso la exhortación, retén la sana doctrina para que así como está, sin quitarle, sin agregarle, sin moverle, lo podamos pasar a la siguiente generación, para que todos tengan el mismo regocijo, la misma el gusto, la misma gloria compartamos nosotros, que es Cristo Jesús. Entonces, ese es verdaderamente el propósito de este mensaje, poder retener la sana doctrina. ¿Y cómo la vamos a retener si no la conocemos? Hay que leer las escrituras, hay que enterarnos de la vida y obra de Cristo en la cruz del Calvario, de la vida y obra de todas esas personas que han contribuido a exaltar el nombre de Dios, ¿sí? Para que en su momento podamos ir alimentándonos de esta gran verdad, de estos tesoros que nos ayudan a conocer y a magnificar la vida de Cristo Jesús, ¿sí? Y aprovechando, bueno, pues si Dios quiere, el próximo mes vamos a iniciar, como lo hemos hecho en los últimos par de años, la lectura de la Biblia en 124 días. Tú, hermano, que te quedaste a medias y que no terminaste, este es el año en el que podemos otra vez terminar la lectura. Tú que la leíste y quieres reforzar, siempre hay algo nuevo que vamos a aprender. La hemos ya leído, creo que 3 veces aquí. Esta sería la segunda, la tercera, algo así. Y en cada una de esas aprendemos cosas nuevas
¿sí? Entonces, pues yo los invito, estén pendientes, además será a mediados de febrero, ¿sí? Cuando comencemos, y es una manera más de cumplir con esta enseñanza, de retener la sana doctrina, de proclamar el evangelio, de tener confianza en Cristo Jesús. Él es nuestra roca firme, ¿sí? Entonces, bueno, pues también llevar el mensaje, así como a la siguiente generación, pues a los que ahorita nos toca, con quienes nos toca compartir, con quienes nos toca interactuar, ¿sí? Ahí tenemos a la valentía bueno, pues por llamarlo de alguna manera, del hermano Eugenio Cordero, que él busca siempre compartir el evangelio con las personas con las que se topa, ¿verdad? También, bueno, pues antes de la pandemia, pues era más seguido que también el hermano Abel tenía las visitas con gentes y proclamaba y visitaba y todo. Tenemos esa bendición en la iglesia, hermanos, y bueno, pues nuestra labor es tratar de imitarlos en esta proclamación del evangelio, ¿sí? Entonces, porque pues hoy en día hay mucha confusión. Hoy en día hay muchos tipos de iglesias de todos colores y sabores, y tenemos la obligación nosotros, como decía el pastor MacArthur, que pues cada vez somos menos, ¿verdad? Y bueno, pues escrito está, la puerta es ancha y en los últimos días los hombres serán amadores de sí mismos, ¿sí? Amontonarán para sí pastores que, de acuerdo a sus concupiscencias, tendrán comezón de oídos, ¿sí? Alguien que les diga lo bonito que son, lo bonito que se ven, ¿sí? Y esas son las predicaciones que escucharán. Pero para eso estamos nosotros, hermano, para eso estás tú, para eso estoy yo, para proclamar la sana doctrina, para proclamar el verdadero evangelio, como dijo Pablo, para predicar a Jesucristo crucificado, a la obra en el Calvario, la esperanza de vida eterna que hay en él, su resurrección por el poder del Espíritu Santo. Así es, hermano, esa sana doctrina es la que hoy nos mantiene y hoy nos sostiene, ¿sí? Entonces, parte importante de lo que tenemos que tener para llevar a cabo esto está en el versículo 14, dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo, ¿sí? Que mora en nosotros. Así es, hermano, es una parte importante que debemos conocer. Nosotros, yo, tú, por nuestras propias fuerzas humanas, somos incapaces de guardar, ¿sí? Las enseñanzas de Cristo. Solo somos capaces mediante la fuerza del poder del Espíritu Santo que obra en nosotros, ¿sí? El Espíritu Santo es el que hace toda esa obra regenerativa del nuevo nacimiento. Él lo tenemos ahí muy claramente en el Nuevo Testamento, es donde más claramente se aprecia toda su gran obra, ¿sí? Recordemos, por ejemplo, cuando cuenta la escritura, dice, Lidia, vendedora de púrpura, ¿sí? Fue abierto su corazón para atender y entender lo que Pablo decía. El Espíritu Santo es el que abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, ¿sí? Aquella promesa del Señor, quitaré su corazón de roca y pondré un corazón de carne, ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios. Así es, hermano. Entonces, nos trae esa convicción de pecado, el Espíritu Santo, nos da el discernimiento también, es pedir el discernimiento del Espíritu Santo a la hora de estar leyendo las escrituras, ¿sí? Tú que tienes una Biblia que no la has leído, yo te invito a que la abras y la leas, ¿sí? Y pidas a Dios que por el poder de su Espíritu Santo te ayude a comprender la escritura, ¿sí? Si alguna vez la leíste y no la entendiste, bueno, pues ya ahorita está este canal que tiene José Luis García en YouTube.
Ahí le puedes escribir cualquier duda que tengas, cualquier situación en la que te estés enfrentando. Hay orientación, hay consuelo, y bueno, pues yo te hago esta invitación a que tomes la Biblia, a que la leas y a que pidas a Dios que te haga entenderla, ¿verdad? Así como está escrito que dice, si vosotros, siendo malos, saben dar cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? ¿Sí? Tú que estás escuchando esto, ¿sí? Aprovecha la oportunidad, como decían por ahí, la salvación es hoy, la salvación es hoy. Hoy que estás oyendo este mensaje, ¿sí? Hoy que estás en este tiempo escuchando esto, no hay casualidad. Para Dios no hay casualidades, Él tiene todo perfectamente bien definido y hoy, sí, dice, yo no rechazaré a nadie que se acerque a mí. Acércate a Él, hermano. Aprovecha este tiempo, aprovecha estos momentos, ¿sí? Y conoce la maravilla de la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, efectivamente, inclusive el poder del Espíritu Santo lo vemos en nuestro Señor Jesucristo pues parece ser la primera predicación que tuvo, ¿sí? Cuando entra a la sinagoga y abre el libro, ¿sí? Y empieza a leer, ¿sí? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿sí? Por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas. Ese es el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Toda la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento, lo recordamos hace poquito que veíamos en estos diciembres, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo, ¿sí? La muerte de nuestro Señor Jesucristo, ahí como dice en el libro de los Hebreos, ¿verdad? Que Él por el Espíritu, Él ofreció por el Espíritu eterno, dice la Escritura, ¿sí? Ahí estaba el Espíritu Santo en la cruz del Calvario, ¿sí? Y la resurrección de Cristo que garantiza nuestra vida eterna junto con Él, ¿sí? Él fue levantado por el poder del Espíritu Santo. Esa es la labor magnífica, ¿sí? Esa es la promesa de Cristo cuando dice, los voy a dejar yo, pero vendrá el Espíritu Santo a guiarlos, a discernirlos, a fortalecerlos, ¿sí? A clarificarles quién es Dios, quiénes son ustedes, ¿sí? Y a prepararlos para ese gran día de gozo que nosotros tendremos, ese gran día que nosotros esperamos, que nosotros tenemos la certeza de que va a ocurrir. Efectivamente, hermano, esa es la labor que ahorita está haciendo el Espíritu Santo en tu vida, en mi vida. Y esa es el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Al cual se refiere Pablo cuando dice, guarda el depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, el día que nosotros nacemos de nuevo, ¿sí? Ese día Dios nos entrega esa gran verdad, ese evangelio de salvación, esa gran verdad que hoy abrazamos, esa gran verdad que hoy nos sostiene, esa gran verdad que hoy compartimos, esa gran verdad que hoy glorificamos, ¿sí? Es maravilloso, hermano, todo esto que estamos viviendo. ¿Sí? Esta es la parte que pudiéramos llamar del clímax de esto. Sin embargo, bueno, pues también el apóstol Pablo le menciona a Timoteo que puede haber algunas circunstancias que de alguna manera puedan tratar sin conseguir de influir en su ánimo. Le dice en el versículo 15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales Figelo y Hermógenes, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Era necesario también que Timoteo supiera que pues iba a haber dificultades, ¿sí? Que iba a haber personas que de repente estaban junto a ti
y de repente ya no, de repente se alejaban, ¿sí? Pero sin embargo, y a pesar de todo ello, era retener, guardar y no avergonzarnos, ¿sí? De quién y qué hemos creído, ¿sí? Hay que reconocer, ¿verdad? Que de repente, pues, todos fallamos, no somos perfectos. Sin embargo, es importante tratar siempre de alinearnos y de no alejarnos por completo de las enseñanzas y de la voluntad de Dios. Sí, todos fallamos. Nosotros vemos en la escritura que, por ejemplo, Giesi le falló a Eliseo. Nosotros vemos en la escritura que Pablo le falló a Jesús. Recién le había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y Dios lo felicitaba, bienaventurado eres. Simón Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, y de repente a los pocos momentos ya estaba diciendo, no, yo ni lo conozco, yo no sé de qué me hablas, ¿sí? Entonces, sí es cierto, todos fallamos, los compañeros de Pablo lo abandonaron, ¿sí? Sin embargo, bueno, pues hay alguna porción ahí en la escritura donde Pablo dice, bueno, el Señor ni se los toma en cuenta, ¿sí? Dejaron solo a Cristo, los apóstoles. Dejaron solo a Pablo, sus compañeros. Dejaron solo a Esteban y murió apedreado, ¿sí? Puede haber dificultades en el ministerio. Afortunadamente, ahorita, en el tiempo actual que estamos viviendo hoy, tú y yo, pues sí es cierto que la gente se está alejando más de Dios, menos quiere oír, y sobre todo con esta situación de las tantas cosas del género que se discuten hoy en día, ¿verdad? La gente se está alejando, pero de alguna manera, pues todavía tenemos esa facilidad, por llamarlo de alguna manera, de predicar, de hablar de Cristo y de insistirle a la gente de alguna manera en que trate de enmendar su vida. Seguimos rogando al Espíritu Santo, a Dios, Padre, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, por parientes, por familiares que sabemos que están alejados, que sabemos que tal vez puedan estar confundidos, y rogamos por ellos porque nosotros sabemos, conocemos y tenemos confianza, ¿sí? En que Dios, conforme a sus misericordias, pueda hacer esa obra milagrosa y encontrarnos todos juntos, unidos en un mismo sentir, como dice la Escritura. No nos cansemos, pues, de proclamar, retener, guardar y proclamar este santo evangelio que ha traído tanta bendición a tanta vida, y a pesar de estas dificultades que puede haber, en donde a veces, no sé, a lo mejor tú que me estás oyendo, hermano, que a lo mejor eres el único convertido en tu casa, y que de repente pues pueden decirte cosas, ten ánimo, yo te digo, ten fe, ten confianza, Cristo está contigo, ¿sí? La gente se puede ir, Cristo no, porque Cristo prometió estar contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Esa es una verdad a la que nos abrazamos. Esa es una verdad a la que nos aferramos, ¿sí? Esa verdad es cierta, esa verdad es clara, esa verdad es palpable, está en la Escritura, ¿sí? Entonces, pues son situaciones a las que, a veces, pues te puedes enfrentar, como se enfrentó Pablo. Sin embargo, también está la otra cara de la moneda, ¿sí? También le dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló, ¿sí? O sea, Pablo estaba encarcelado y no llegó este muchacho Onesíforo, no llegó y dijo, oye, ¿dónde está Pablo? No, pues no sé. Ah, bueno, pues yo vine, pero pues nadie sabe dónde está. No, fue y lo buscó, dice aquí, solícitamente, lo buscó hasta dar con él,
¿sí? Lo buscó hasta dar con él, hasta encontrarlo. Oye, ¿está en esta cárcel? No, no está. Pues déjame ir a otra. ¿Dónde hay otra? Allá. Bueno, pues allá voy, ¿sí? Para reconfortarlo, dice, y me reconfortó muchas veces. Salía de la cárcel de visitar a Pablo y le decía al güey, ¿puedo venir mañana? Sí, sí puedes venir. Iba, ¿sí? Había un problema ahí. En aquel tiempo, dicen los que saben, ya han estudiado ese tipo de historias, que tú cuando ibas a visitar a un preso de ahí del estado, ¿sí? Te consideraban un sospechoso. Entonces, ese era un riesgo que había, ¿sí? Tal vez por eso está la mención, ¿verdad? De que, oye, no te avergüences de mis cadenas. ¿Por qué? Porque, oye, no, pues está en la cárcel, si voy y me agarran, si me dicen, tú también, a ver, ¿por qué lo vienes a visitar? ¿Qué haces? Sí, sin embargo, Onicéforo no se avergonzó y fue y lo reconfortó muchas veces, dice ahí, dice la escritura, ¿sí? Hay quienes piensan que le llevaba de comer y tal vez sí, pero hay quienes piensan también que, que como Silas, ¿verdad? Llegaba, oraba, cantaban, reconfortaba su alma, su espíritu, su corazón, su estómago, ¿sí? Y esos tiempos de regocijo que compartía con este Onicéforo, pues sí seguían de alguna manera alentando a Pablo, ¿sí? Pablo que estaba en sus últimos días, como lo vamos a ver en las predicaciones que vamos a tener más adelante, ¿sí? De cómo él estaba convencido de que había peleado la buena batalla, de cómo él estaba convencido de que ya eran sus últimos días, ¿sí? Y precisamente por eso que vamos a ver allá en el futuro de los estudios, de las predicaciones, era que en estos momentos estaba tratando de orientar las conductas de Timoteo. Retén, guarda y proclama las sanas palabras que de mí escuchaste y que por medio del poder del Espíritu Santo puedes guardar y que con la gracia de Dios vas a poder proclamar, ¿sí? Entonces, esa es la situación, ¿sí? Entonces, hermanos, este es el mensaje de hoy. Retén las sanas palabras. Guarda, guarda ese tesoro que es el Evangelio. Modélalo, ¿sí? Por el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Y proclámalo, proclámalo, ¿sí? Aferrado a esta verdad, proclámala, ¿sí? Libera, libera con el poder de Dios lo que tú digas, ¿sí? Libera a más gente de su cautividad, libera a más gente, ¿sí? De sus cadenas. Por el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Yo te invito a que puedas proclamar el Evangelio de aquel que nos llevó de las tinieblas a la luz, hermano, reteniendo, moldeando y proclamando las sanas palabras, ¿sí? Este, eh, y bueno, pues ya para terminar, concluir este mensaje, ok, bueno, pues me has dicho que las sanas palabras, pero ¿cuáles son? ¿Pudiera alguien tener dudas de cuáles son? ¿Qué es la sana doctrina? Me dices que la sana doctrina la sana doctrina son principios básicos. La sana doctrina son principios básicos que desafortunadamente cada vez se ven menos en las iglesias de hoy. Hoy podemos ver pues iglesias que tienen religión sin el Espíritu Santo. Hoy podemos ver iglesias que tienen cristianismo sin Cristo, como decía alguien por ahí, iglesias que tienen perdón sin arrepentimiento, salvación sin regeneración, cielo sin infierno. Hay de todo, hermano. Pero de estos principios básicos que podemos hablar, pues algunos de ellos, así muy, muy, muy rápidamente, ¿sí? Podemos decir que, bueno, pues la palabra de Dios es suficiente, que las escrituras son inerrantes, son infalibles, ¿sí? Y que tienen autoridad, ¿sí? Hoy
También podemos decir que la salvación es por gracia, ¿sí? Sin obras y sin ninguna colaboración del pecador. Hoy podemos decir que solo Cristo salva, no hay nadie, ningún nombre dado a los hombres en el cual pueda haber salvación más que en Cristo Jesús, ¿sí? Necesitas revisar también, ver el mensaje que te está dando. Debe ser como en donde exaltamos a Dios. Hay iglesias en donde se exalta al ser humano, ¿sí? Pero no, la exaltación es para Dios, ¿sí? La sana doctrina es reconocer que todo es para gloria de Dios. Si nacemos y vivimos y si morimos, pues para Él somos, de Él somos. Hay principios muy básicos que desafortunadamente, pues a veces se han perdido o los han dejado de enseñar. Solo Cristo salva. Cristo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Hay algunas partes en donde creen que por hacer obras, las obras que tú hagas te van a ayudar a tu salvación. No, hermano, no, hermano, ¿sí? Hacer eso, pensar eso es creer que no fue suficiente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ¿sí? La sana doctrina es darle toda la gloria a Dios, darle toda la gloria a Cristo, reconocer a Cristo como Señor y Salvador, ¿sí? Estar entendido que su obra en la cruz del Calvario es suficiente, ¿sí? Es suficiente para que una vez que nosotros reconozcamos, ¿sí? Que el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento, ¿sí? Veamos claramente que solo es mediante Cristo, su sacrificio, su muerte, su resurrección, es la promesa del Padre Eterno para que un día podamos estar con Él, ¿sí? Y bueno, pues no olvidemos estas tres palabras: retener, guardar y proclamar el Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, hermanos, por este tiempo y Dios los bendiga a todos. Amén.